Aski urukipan yatakirinaka kunhamagisiptasa. Aski urukipanay yatichiri. Aski urukipanay yatichiri. Panaya tichiri. Aski urukipan takenitaki. Aski urukipan Askirkipanay yatichiri. Aski urukipan. Chaja kallantarakiñane aymara yatikawisam. Ya empezaremos con el aprendizaje del idioma aymara en este 1 de diciembre el último mes del año, ¿no? Muy bien. Chaja, Hayentañana Eragata, cantaremos primero, ¿ya? Maya Paya Kimsa. Kunata Kisa Urpila. Umahmus Payista. Kunata Kisa Urpila. Musmawas. Jaja Payista. Chuimajajya Kisiskiwa. Hichaja Hawayista. Iwaña Kinkaraki. Chuy mahalla kisi. Muy bien. ¿No? Es una canción medio triste, medio amargado, pero importante para poder aprender el idioma aymara. Bien, ayer hemos visto, hemos hecho una conversación y hemos hecho algunas aclaraciones. Ahora, hoy día nos toca ver lo que son las ocupaciones, ¿ya? Trabajos. Les voy a presentar algunas listas y los que faltan vamos a complementar, ¿ya? Entonces, mientras alisten sus cuadernos, sus bolígrafos. Y está, ¿no? Lurawinaka, ocupaciones, ¿ya? Ocupaciones. Lurawi va a ser como ocupación, ¿no? Estamos hablando en plural, naka, ¿no? Lurawi naka, en ocupaciones. Ahora, cuando hablamos de ocupaciones, evidentemente vamos a encontrar algunos que están ya adaptados o simplemente algunos no van a existir, ¿ya? Porque si hablamos de los aymaras como tal, las ocupaciones básicamente se reducen a ciertas actividades, ¿no? Que además también en tema de formación no había, ¿no? Entonces, si bien adquirían ciertos conocimientos, los mismos eran conocimientos empíricos, tal vez más importantes que el conocimiento científico, pero lo adquirían de forma empírica, es decir, eran transmitidos de sus padres, de sus abuelos, todos esos conocimientos y perfeccionaban con lo que es, o a través de lo que es la experiencia, ¿no? Y obviamente han tardado muchos años para consolidar todos esos conocimientos, sin embargo, los mismos han quedado en lo nada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, la cultura Tiwanacote, seguramente muchos de ustedes han ido al lugar, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿no? Hay tremendas piedras, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del templo de Kalasasaya, eh, el primero y el segundo peldaño solamente es un bloque de piedra, ¿no? Entonces, se imaginan, estamos hablando como de 10, 20 toneladas de piedra. Entonces, ¿cómo se puede trasladar tomando en cuenta que en los alrededores de Tiwanaku no existen, ¿no? Canteras de similares características? Se han hecho estudios, por ejemplo, ¿no? En Copacabana se han encontrado canteras donde se podía sacar ese tipo de piedra, pero el problema era cómo transportamos, ¿no? Y han construido una balsa de totora, ¿sí? Simulando, digamos, cómo podían trasladar, ¿no? Y creo que con 1 tonelada de piedra cargada se ha hundido la balsa, ¿no? Entonces, uno se pregunta, entonces, ¿cómo han transportado? ¿De dónde han traído, no? Entonces, todavía es un enigma saber todos esos detalles, ¿no? Y también en algunos lugares van a haber unos tallados perfectos, ¿no? En tema de dimensión, en tema, digamos, del trabajo mismo, ¿no? Entonces, son conocimientos que han ido adquiriendo, ¿sí? Seguramente a través de muchas generaciones, tomando en cuenta que
Tiwanaku como tal no se ha construido en 1 año, 2 años, ¿no? Ha tardado más de 100 años en la construcción como tal de la parte urbana que hoy son las ruinas arqueológicas, ¿no? Y así como en Tiwanaku podemos ver en diferentes lugares, ¿no? Que hasta ahora es muy difícil de explicar, por eso lo atribuyen a extraterrestres, ¿no? A superhombres, digamos, ¿no? Le atribuyen todos esos trabajos, tomando en cuenta que no se puede explicar todavía hasta ahora, ¿no? Ni con la tecnología que hay ahora se puede llegar, ¿no? A afinar todo lo que se ve en algunos objetos arqueológicos en Tiwanaku, ¿sí? Entonces, diremos que las ocupaciones como tal en la cultura aymara se ve un poco reducido tomando en cuenta estos criterios, ¿ya? Entonces, a continuación vamos a enlistar algunas ocupaciones que posteriormente con eso vamos a hacer preguntas y respuestas, ¿ya? Entonces empezamos por el primero, que es el abogado. Abogado, ¿no? Arhatiri. Arhatiri. Arhatiri viene del verbo arjataña, que es defender. Entonces, cuando hablamos del abogado, entonces él defiende a sus víctimas, ¿no? Entonces, por eso se le da esa denominación de Arhatiri. Y este nombre ya se ha popularizado, ¿no? En varios lugares, en La Ceja, en algunos lugares, por ejemplo, cuando mayormente hablan aymara la población, entonces van a ver, ¿no? Abogado, Arhatiri, ¿no ve? ¿Han visto alguna vez? ¿Alguien ha visto? No, No. no. ¿Nadie? Ya, tal vez ahora van a ver, van a leer y van a ver, ¿sí? Entonces, muchos abogados se han dado esa denominación en Aymara, ya, Arhatiri. Ahora, Apnaqiri es el gobernador, ¿ya? Gobernador, el que maneja, ¿no? Apnaqaña, de ese verbo también viene, ¿no? Apnaqaña, Apnaqiri, ¿no? Entonces, el que maneja, gobernador. Ahora, a los sacerdotes, a los párrocos, a ellos se les denomina como tatakura. Tatakura, entonces va a ser el sacerdote, ¿no? Todos los que utilizan la sotana blanca, ¿no? Médico o médica, colliri, ¿no? No se dice médica, ¿no? Médico nomás paramos, ¿no? Entonces, colliri, ¿ya? Colliri. Y aquí también entraría enfermera, enfermero, ¿no? Colliri, ¿ya? Entonces va a ser una denominación general. Colliri. Profesor, yatichiri, ¿ya? Profesor, yatichiri. Policía. También a los militares se les dice paya paya, ¿ya? Paya paya. Paya paya. Ahora, carnicero, ¿no? Carnicero. Aicha aljiri o kariri, ¿no? Aicha aljiri o kariri. En algunos lados también llaman mañazo, ¿ya? Pero mañazo más que nada es los que compran, ¿no? Guacamañazo, dicen, ¿no? Entonces son los que compran y llevan al matadero. Esos son los mañazos, ¿ya? Entonces, pero algún momento van a escuchar, los carniceros también van a decir mañazo, ¿ya? Entonces hay chaljiri, kariri o tal vez mañazo también. Itiri, tejedor. Ahora, itiri, hay dos formas, ¿no? Uno que es de forma que se hace con crochet, con palillo, ¿no ve? ¿Sí? Hay otro que lo hacen en el piso, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces hay que solamente, cuando decimos itiri, entonces cuando hace con palillo, con crochet, ¿ya? Entonces cuando es a piso, por ejemplo, o en telar, entonces eso es sauri, ¿no? Sauña. Carpintero, kuyukitu, ¿no? Kuyu es madera, ¿ya? Kitu es raspar, kitu, ¿no? Entonces, el que da forma, digamos, a la madera, carpintero. Por eso se le dice kuyukitu, ¿ya? Kuyukitu.
Ahora al comerciante, ¿no? Katukipa o alakipa. Katukipa, ¿no? De agarrar, ¿no? Entonces, el que agarra y revende, ¿no? Alakipa, de la misma forma. Alaña es comprar, ¿no? Entonces, alakipa, el que hace compras y vende, ¿ya? Comerciante, Katukipa o alakipa. Cocineros, ¿no? Y tal vez hay algunos chefs, ¿no? Entonces, cocinero, pairi, pairi. Ahora, pairi viene del payaña, cocinar, ¿no? Entonces, pairi. Lavandero, ¿no? Axiri. Axiña es lavar. Axiri, ¿no? Lavandero. Loctiri o magta se le dice al mozo, ¿no? Loctiri o magta. Loctiri o magta sería el mozo. Ahora tenemos algunos más. Utaluriri, ¿no? Uta es casa, luriris. El que hace, ¿no? Viene del verbo luraña, ¿no? Utaluriri, albañil. Granjero, uyuiri, ¿no? Uywa es animal. Entonces, uyuiri es criadero, ¿no? En este caso, granjero. Epiri, esto conocen ustedes, ¿no? Epiri, cargador. Ahora creo que ya no hay, ¿no? Hay muy pocos ya, ¿no? Pero antes era muy común, muy frecuente. En vez de taxi era epiri, ¿no? Cargador. Ewiri o auto-ewiri también es el chofer. Ewiri o auto-ewiri es el chofer. ¿Ya? Aljiri, vendedor. ¿Ya? Aljaña, vender. ¿No? Ahora, aljiri, vendedor. Pichiri, barrendero. ¿No? Pichaña es limpiar, barrer. ¿No? Entonces, pichiri, barrendero. ¿No? Tokori. Tokori, bailarín. ¿No? Entonces, tokori, bailarín. Jaliri, jalaña, correr. Otijuña también, ¿no? Entonces, Jaliri, Otijuri va a ser atleta, ¿ya? Atleta. Pusiri, Pusiri va a ser músico, pero Pusaña es soplar. Entonces, nos estamos refiriendo a músicos que tocan algún instrumento de viento, ¿ya? Algún instrumento de viento. En la parte andina, lo más común es, ¿no? Los instrumentos de viento. Y estos instrumentos de viento, tienen sus temporadas, no es tocar por tocar. Por ejemplo, ahora estamos entrando en mes de diciembre, estamos entrando en Jayo Alta, inicio de la época de lluvia. Entonces, en Jayo Alta, en Jayo Pacha, que sería enero, febrero, todos los sembradíos, todos necesitan de agua, ¿no? Para poder producir. Entonces se tocan los instrumentos como tarqueada, la pinquillada o lo que es la moseñada, ¿no? Esos tres instrumentos que son de viento todos van a interpretar en esta época. Posterior a eso, Autipacha, ¿no? Autipacha es la época seca, ¿no? Invierno. Ahí se interpreta lo que es el sico, ¿no? La zampoñada, ¿no? El quenaquena, ¿no? Esos son instrumentos de esa época, ¿no? Entonces, si uno tocara en esta época, por ejemplo, quenaquena o sico, entonces va a ser como una ofensa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene, según su cosmovisión, esos alejan a la lluvia, ¿no? Entonces, mientras que la moseñada, la tarqueada, la pinquillada llaman a la lluvia para que pueda producir. Entonces, hay que respetar todos esos criterios. Y obviamente, cada uno de estos instrumentos musicales tienen su propia danza, ¿no? Entonces, si estamos hablando del pinquillo, que sería el instrumento, entonces la danza como tal es la pinquillada, ¿sí? O hablamos de la moseñada, también la danza se llama moseñada. Entonces, hay que saber. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de músico pusiri, estamos hablando de músicos que tocan o interpretan algún instrumento de viento, tomando en cuenta la cosmovisión. Es decir, los aymaras no tocaban otro instrumento. Ahora, obviamente, ya hay guitarras, charangos, pero que no son propios del lugar. Entonces, ¿cómo se le diría, por ejemplo, el que toca guitarra,
guitarra o hatiri rascar, ¿no? Entonces, hatiri se le da, o es la denominación que se le da a las personas que tocan algún instrumento de cuerda, ¿ya? Entonces, depende mucho qué instrumento es lo que interpreta, ¿ya? Entonces, pusiri, músico, y músico que interpreta instrumentos de viento. Ahora tenemos lo que es el haiyiri, ¿no? Hayiña es cantar, ¿no? Haiyiri, el que canta, ¿no? Pues haiyiri, hay algunos que cantan, ¿no? Cantante o vocalista, ¿no? Airu unjiri, airu es planta, unjaña es ver, ¿no? Unjiri, entonces el que ve, digamos, las plantas, airu unjiri, ¿no? Tanta luriri, tanta es pan, luraña hacer, entonces el que hace pan, tanta luriri panadero. Anatiri, anatiri va a ser deportista, puede ser fútbol, futsal, vóley, básquet, no cualquier disciplina, ¿no? El que juega va a ser anatiri, ¿ya? Anatiri. Entonces, para especificar podemos decir, ¿no? Entonces, tal vez en castellano, porque no vamos a encontrar exactamente los nombres de los deportes que se juegan también, ¿no? Entonces, no sé, fútbol anatiri, ¿no? O voleibol anatiri, básquet anatiri, ¿no? Podemos fonetizar tal vez un poco o prestarnos del castellano para poder especificar, porque anatiri como tal es deportista, ¿ya? Por ejemplo, ahora se juega ajedrez, ¿no? Entonces, ajedrez anatiri, ¿no? Porque si digo anatiri, no deportista, pero ¿de qué? ¿No? Yapuchiri va a ser el agricultor, ¿no? Yapuchiri, el que se dedica a los sembradíos. Y tenemos lo que es el hakuri, que sería el contador. Hakuri viene del verbo hakuña, ¿ya? Hakuña, entonces hakuri va a ser contador. Ahora hay un elemento, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que están juntadas dos palabras, ¿no? O sea, es la combinación de dos palabras, pero hay algunos que solamente son uno, ¿no? Entonces, cuando son solamente una palabra y proviene del verbo, ¿no? Por ejemplo, hakuri, ¿no? Haiyiri, pusiri, ¿no? Varios, ¿no? Vamos a ir con hakuri, ¿ya? Hakuri, perdón, ahí está bien. Hakuri, ¿no? Ahora bien, hakuri viene del hakuña, ¿ya? Hakuña, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos convertirlo, este verbo, en una ocupación, entonces le quitamos este infinitivo ña, ¿no? Entonces aumentamos el ri. Hakuri, ¿no? Entonces eso ya es contador. Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, jaillaña, jailiña, jailiña. Entonces le quitamos este ña, infinitivo, entonces le aumentamos el ri, jailiri, ¿no? Ahora ya es cantante. Otro, por ejemplo, ¿no? Jaliri, jaliri, o viene del jalaña, jalaña, ¿no? Jalaña, es correr, ¿sí? Jalaña. Entonces, ja, ahora cambiamos la vocal A por I, jaliri, ¿no? Ahora ya es atleta, ¿no? O lo que les decía, por ejemplo, fusaña, ¿no? Fusaña es soplar, ¿sí? Entonces cambiamos el ña, ahora como no es la vocal A, también cambiamos por I, ¿no? Entonces, iri, fusiri. Entonces, esto ya es músico, ¿sí? Entonces, en algunos casos, así van a trabajar con verbos, ¿no? Tal vez aquí muchos no hemos mencionado, entonces tal vez encuentren en algún momento algún verbo que describa la ocupación, entonces lo cambian de esa forma y ya tienen la ocupación. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta, consulta que tengan? Ya, Walikiski, muy bien. Dice, ¿no? No sería, ¿cómo se llama? Añascoquiviri. Sí, también, no hay ninguna dificultad, ¿no? Añascoquiviri, ¿no? Anata es jugar, takichiri.
Anataña Sí. es jugar, verbo jugar. Ah, ya. Anatiri, por eso, a ver, vamos a escribir. Hemos dicho, anataña es el verbo jugar, ¿sí? Quitamos Sí. la ña, ¿no ve? El infinitivo ña. Ahora, si es Ana- vocal A, lo cambiamos por I, ¿no? Entonces, Sí. anatiri ya es jugador, Ah, ya. ¿ya? Ya. Al Bien. vendedor dice al jeri, ¿no era? Aljiri, aljiri, viene Sí. del aljaña, ese es vender, ¿ya? Ujú. Entonces, aljiri, que va a ser vendedor, Ya. ¿ya? ¿Está Ujú. claro? Muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de la pronunciación, ¿ya? Entonces, Perdón, todos, Yatiri, ¿alguna vez he escuchado de ese Kariri? Ese Kariri, no sé, te ha sacado, no sé qué le dicen, no ve cuando te has dormido, no sé. O ya, anda eso es con cari dolor. Que saca la cari, grasa. cari cari es eso, ¿ya? Cari, No cari, es sí. cariri nomás, cari cari. Entonces, así se escribe. Cari, cari, ¿no? Cari cari, ¿sí? Harishiri también Es un mito, Harishiri. pero real, ¿no? Es un mito ¿Qué real. significa? Cari, cari. Cari cari viene del cariña también, ¿no? Entonces, el De que cortar. corta, corta. ¿Ya? Entonces, no sé si alguna vez les ha pasado, ¿no? Por ejemplo, en algún momento yo daba una materia que se llama Cosmovisión Andina, ¿no? Entonces yo enseñaba todas estas cosas, ¿no? Y en algún momento me pidieron hablar de esto, ¿no? Entonces yo no había vivido, no he vivido todavía esta experiencia, ¿no? Ni con los familiares. Entonces, en un curso de esos, resulta que medio curso ya les había pasado, ¿no? Y enseñaba aquí en la ciudad de La Paz, entonces la mayoría venía de la ciudad del Alto, ¿no? Entonces hay micros que van desde La Ceja hasta la Plaza Alonso de Mendoza, ¿no? Y otros que venían desde Villadela hasta Alonso de Mendoza también. En esos eran muy frecuentes, ¿no? Que pase eso. Pero muchos no creían, pero con lo que les ha pasado, ya creían, ¿no? Entonces, en este momento, para muchos tal vez, eso va a ser un mito, o sea, simplemente no existe, ¿no? No existe, pero existe, ¿sí? En realidad, cuando te pasa es recién donde realmente Experimentas. experimentas y aprendes, ¿no? Entonces hay que Aprende. tener cuidado, ¿no? Entonces por eso cuando se viaja, siempre hay que viajar con ajo y muchas cosas, ¿no? Más bien no me ha pasado, tampoco hago estos protocolos, pero ¿De qué me han trata ya? enseñado, ¿no? ¿Perdón? ¿De qué trata? Cari cari es como, es una persona común y corriente, pero en algunos casos, como mito te van a contar, ¿no? Es un perro, no sé qué, ¿no? Pero es una persona común y corriente que cuando te duermes aprovecha y te saca supuestamente una grasa especial, ¿no? Especialmente de lo que es la espalda, ¿no? La espalda baja. Entonces, eh, seguramente debe vender. Yo pienso que venden o hacen también la misma medicina y venden más caro, ¿no? Entonces, no te sientes normal, te despiertas, estás normal, pero si consumes algún alimento como pescado, leche, gelatina, algunos otros, ¿no? Esto puede reaccionar dentro de 8 horas, después de 12 horas, depende, ¿no? Entonces te da un escalofrío, te da un malestar general hasta La muerte. estás en la casa, en la cama, ¿no? Ahora, si vas al médico, te suministran, nos vemos en el otro mundo, ¿no? Entonces te vas. Pero si se dan de cuenta a tiempo que es cari cari, también las mismas chifleras o las chifleras tienen ese medicamento, ¿no? Hay en polvo, hay en líquido, tomas eso y con eso te sanas, ¿sí? Entonces, es una enfermedad que te puede postrar en la cama, ¿sí? Por varios días, ¿no? Entonces, muchas veces no creen y van al médico y eso es lo peor que pueden hacer. Entonces, las personas, cuando hay lugares nomás, ¿no? Donde frecuentan este tipo de cosas, de hechos, ¿no? Entonces, en ese lugar ya saben, ¿no? Entonces, ellos experimentan, ya han experimentado, entonces saben cómo curarse, ¿no? Pero muchas veces cuando les pasa por primera vez, ahí es el detalle, ¿no? Entonces, es importante saber también. Ya, ese es el ¿Qué cari cari, significa? ¿ya? ¿Qué significa cari Eso cari? no,
No, cari, cari. Cari, cari me está diciendo mentiroso, mentiroso. Me está Cari, diciendo. cari. Cari, cari. Cari, cari. Muy bien. Cari, cari. Cari, cari. Otro es el cari, ¿no? Este es el mentiroso. Cari. O es mentira, ¿no? Cariciri. Cariciri va a ser el que siempre miente, ¿no? Pero no es eso. Muy bien. ¿Qué significa cari, cari? Cari, cari, el que corta, digamos, ¿no? Corta. Cari, cari. Es la denominación que se le ha dado, ¿no? A esas personas que se a esas actividades, ¿no? Pero no vamos a considerar como una ocupación, ¿no? Porque es algo ilícito eso. ¿Está Y a ti, claro? Perdón. la que acaba de mencionar, la chiflera, sería una ocupación. Ah, sí, sería una ocupación. Las chifleras como tal serían colliri nomás o yatiris, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿no? A los sabios se les dice yatiri, ¿no? Yatiri es el sabio, el que sabe, ¿no? Viene del yatiña. Yatiña es saber, ¿ya? Entonces, yatiri es el que sabe, es el sabio, es el que te mira la coca, que te lee, que te predice, ¿sí? Yatiri. Eso es algo benigno, ¿sí? Entonces, simplemente estás mal de algo, ¿no? Entonces, vas, te lo mira el coca y te dice esto, 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 ¿sí? Ese es el yatiri, ¿ya? Yatiri. Ahora hay algunos también que son colliri, ¿no? Colliri. O el yatiri mismo puede ser colliri, ¿ya? Entonces, el colliri es el quien te cura, ¿ya? Colliri. Ahora hay algunas personas que hacen cosas malas, ¿no? Cosas malas, ¿no? Entonces, los amares poderosos, ¿no? Esas cosas, esos lo hacen los laikas, ¿ya? Esos son los laikas. Entonces, una persona simplemente puede ser yatiri, puede ser yatiri y colliri, incluso puede ser yatiri, colliri y laika, ¿ya? Laika más, no laika. ¿Brujos? ¿Sí? Laika es el brujo, ¿ya? Es el brujo, es el que hace brujerías, hechizos, amarres, todo eso hace el laika, ¿ya? Entonces, muchas veces son yatiris y se hacen pasar por colliri y por laika, ¿no? Entonces, esto va por categorías. Incluso no puede ser cualquiera yatiri. Ahora, todo esto se ha mercantilizado, ¿no? Entonces, si van a la ceja, en algunos lugares, hay todos estos personas, ¿no? Que te ofrecen. Pero muchos son solamente, ¿cómo decimos? Personas Charlatán. que se ganan la vida, ¿no? Charlatanes. Pero no son reales, no son verdaderos, ¿sí? Para ser yatiri se hacen ciertos protocolos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tienes que tener alguna señal, ¿no? Puede ser eso de nacimiento o puede ser una vez que estés ya, no sé, a cualquier edad te puede dar, ¿no? Entonces Sí. te cae el rayo, muchas otras cosas, ¿no? O puede Y ser herenciero también, Yatichiri. sí, podría ser, ¿sí? Pero tendrías que tener alguna señal, alguna marca, ¿no? Por ejemplo, los que son gemelos, ¿no? Entonces, generalmente ellos tienen esos dones. Tienes que tener cierto don que te tiene que dotar la propia naturaleza, ¿ya? Ahora, y eso tienes que sacar permiso, ¿no? Tienes que ir donde un yatiri, donde te tiene que mirar que si realmente sí es o no, ¿no? Y una vez hecho eso, tienes que pedir tu permiso. Hay ciertos lugares nada más para poder pedir permiso y consagrarte como yatiri, ¿no? Uno de ellos, el más famoso, es el Pachiri. ¿Alguien conoce Pachiri? No. No. Es camino a Copacabana, ¿no? Por Compi se sube, ¿no? Hacia arriba, hacia la montaña, ¿no? El mes de agosto está lleno, 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 ¿no? En especial el 1 de agosto, ¿no? Ahí van a ofrendar. Vienen de toda Bolivia y del Chiri, exterior. podríamos ir con usted. No. Con protocolos de Podríamos ir a conocer bioseguridad, cómo todo. sería Chiri. Ah, sí, podría ser. Sí, hasta 15 de diciembre creo que es, o de enero creo que ya hay actividades libres, ¿no? Que se puede hacer muchas cosas, ¿no? Sí, podría Sí, ser. un fin de semana. Ya, me parece bien. A ver, vamos a planificar si podemos hacer alguna actividad. Yatichiri, buenos días. Una consulta, cuando sale, digamos, a arar tierra o cosechar, digamos, esa sería una ocupación, ¿y cómo se lo podría decir? Ah, ya, como Yapuluriri, ¿no? O Yapuchiri, es el agricultor en general. Pero si te refieres a alguien, a una actividad en especial, por ejemplo, el que escarba papa, ¿no? Entonces, eso es Yamayuri, ¿no? O el que va a cegar la cebada, entonces eso es
se puede tener actividades más específicas todavía. Pero así, si quieres decir así de forma general, el que asa, el que siembra, el que cosecha, ¿sí? Entonces, simplemente es yapuchiri, ¿ya? Ya. Ay, tu pata, hija, esta Rachel. Te juegas conmigo, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Joyeri, ¿Perdón? Joyiri es que el asa, ¿sí? Joyiri, que va con yunta, ¿no? Ahora es con tractor, ¿no? Poniri. Joyiri. Ahora el joneri, ya, joneri. Joneri es el que muele el pito, ¿no? Jona, ¿conocen jona? No. Sí. Jona es una piedra plana y una piedra medio rectangular. Con eso van machucando, ¿sí? La cebada, la quinoa, ¿no? Ahí Entonces, es trigo. lo convierten en pito, ¿sí? Ese es jona. Entonces, joniri, el que muele, ¿no? Joniri. ¿Cuál es el batán, Yachichiri? ¿El batán, dice? Bacán, sí. Batán es otro. Ah, ya. Batán es pecaña. Ah, pecaña. 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 Pecaña es el batán. ¿Ya? Pequere, el que... ¿Perdón? Pequere sería el que trabaja la pecaña. ¿O no? Exactamente. ¿Sí? Pues en Pecaña es más o policía. menos así, ¿no? Pecaña es Pala. así. Una piedrita, digamos así, plana. El que escoge. Entonces, hay una Aquí piedra, ya sé qué ¿no? más. Entonces, con eso agarran, ¿no? Pecaña. Argiri. Ahora, si es pequeño esto, se llama quiaña, ¿ya? Ahora, el jona es así, una piedra plana así, Rectangular. ¿sí? Y aquí tiene otra piedra que agarran, ¿no? Sí, más o menos así. Entonces, aquí agarran las manitos, ¿no? Aquí en los dos, y van moviendo, ¿no? Y aquí van poniendo el trigo, digamos, y aquí tienen un cuero, ¿no? Lipichi se llama eso. Entonces, ahí van produciendo el pito, ¿no? Ese es el jona, ¿ya? Ahí Charlie. Hay chalequere, ya, por ejemplo, ¿no? El que Culucute. Carpintero. pedaza todo eso, ¿ya? Culuquito. ¿Ya? Y a Tichiri, ¿cómo se dice estudiante? Yatequeri. Ya. Ya, yatequeri. A ver, vamos a anotar. Y a ver, es Jona. Mira. Yatequeri va a ser estudiante, ¿ya? Yatequeri. Por ello les digo, yatequeri naka, les digo, ¿no? Ascuro que pan yatequeri naka, les digo, ¿no ven? Entonces, naka es plural, ¿lo ven? Yatequeri singular. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo se llamaba el mediano? Porque, y Jona, el otro, Esto es pecaña. 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 Y el otro, quillaña. Quiaña, ese es chiquitito, ¿no? Es con una manito. Esto es con dos manos, ¿no? Entonces agarran esta piedra aquí con las dos manos, ¿no? Y muelen, ¿no? Pecaña, ¿no? Ahora el otro es así chiquitito, ¿no? Así chiquitito. Y una piedrita así chiquitita para una manito, ¿no? Eso es quiaña. El batán sería el del medio, entonces. Sí. Entonces, tiene diferentes funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, esto es para hacer pitos, ¿no? Cebada, quinoa, pito. Esto es para moler, digamos, no sé. Igual es para moler, puede ser chuño, puede ser ají, puede ser, no sé, muchas cosas, ¿no? Y es exclusivo para el tema de ají, ¿no? Ají. Para el jalpahuayca, ¿no? Para la yahua también. Para la yahua, exacto, ¿sí? Eso, ¿sí? Estos dos van a tener casi la misma funcionalidad, solamente que por el tema del tamaño, por la cantidad, ¿sí? Van a utilizar unos batán, otros, ¿cómo le llaman esto? Batán pequeño también, ¿no? Quillaña. Quiaña. Naimar es quiaña, ¿no? Esto es pecaña. ¿Perdón? No es palabra aymara, batán. Claro, no es batán, pues pecaña se llama. Pecaña se llama. Este se llama quiaña. ¿Puede escribir sus nombres, por favor? Ahí está pecaña, ¿no? Ahora quiaña lo voy a escribir. Quilliri, el que ocupa la quillaña, ¿no? Exacto, quiaña. Aquí falta el apóstrofe, ¿sí? Quiaña. Quillaña. Quiaña. Esto es jona. Jona. Creo que no he puesto, sí. Jona. Jona. Ya está. Y pecaña, aquí está.
¿Qué es Jona, perdón, licenciado? Jona es para hacer pito, ¿ya? Entonces es una piedra así rectangular, no sé, medio 20 centímetros, 30 centímetros, no depende, puede haber diferentes tamaños. Y aquí hay otra piedra, ¿sí? Entonces de aquí van agarrando, de aquí se sienta uno, ¿no? Se sienta uno, agarra de aquí y va moviendo, ¿no? Y aquí va poniendo cebado, lo que sea. Y se convierte aquí el pito. Ese es el Jona, es el Jona. En forma inclinada está su posición. Exactamente, así como está, ¿no? Aquí abajo tiene su chilpa. Chilpa es su apoyo, su ¿no? Sacar foto. Voy a viajar a mi pueblo cuando será. Voy a sacar fotitos y les voy a mostrar, ¿ya? Yatichiri, a veces en el pueblo hay uno comunitario. En algunos pueblos hay uno grande en el medio en alguna parte del pueblo y lo ocupa todo el pueblo. Posiblemente, no tengo esa experiencia, no he visto, ¿no? Posiblemente haya. Sí, en algunos pueblos hay el comunitario, he visto yo comunitarios. Ya, que lo interesante. ocupa, la persona que lo ocupa lo limpia, lo deja ahí y después lo ocupa otra persona. Ya. Ya, no sabía decirle, pero los que conozco no he visto, ¿sí? Posiblemente. Entonces, esto es de piedra. Ahora hay una piedra, saca en general para que aguante bien, para que no se desportille o que al moler, digamos, no se vaya raspando la piedra. Entonces, hay una piedra especial que está básicamente bajo el agua, ¿no? Entonces, con esa piedra se hace. Es una piedra ¿En el río? corriente. En el río tiene que estar, ¿sí? Porque si obtienes directamente desde una montaña, puede funcionar, pero generalmente las montañas son esas piedras areniscas, ¿no? Que se van desgastando poco a poco. Muy bien. Entonces, a estas piedras que utilizan se llaman urpocala, se llama orco es macho, ¿sí? Entonces, piedra más resistente, más... que aguanta más, ¿no? Que resiste más. ¿Ya? Como la piedra de Comanche recomiendan también. Más o menos, ¿no? Más o menos, como piedra de Comanche. Ahora, por ejemplo, en las ciudades hacen de piedra de Comanche, ¿no? Lo que es quiaña, lo que es pecaña, ¿no? Siempre veo vendiendo eso, ¿no? Aquí en la ciudad, ¿sí? En el campo incluso las mismas piedras ya tienen esa formación. Por ejemplo, yo tengo una quiaña de mi bisabuela, debe ser, ¿no? Entonces, tiene una formación y le han tallado un poquito y se ve bien bonito, ¿no? Entonces son cosas que van generándose a partir de la propia naturaleza. ¿Alguna pregunta más que tenga? Sí, Yatichiri, una consulta. En caso de odontólogo o dentista, ¿sería igual Colliri? Ya, Colliri como tal va a ser algo general igual, ¿no? Entonces, odontólogo, entonces, laca Colliri, ¿ya? Entonces, laca es diente, ¿ya? Boca. Laca, diente, o puede ser boca también, dependiendo del contexto, ¿no? Ya. Entonces, Colliri, laca Colliri, entonces va a ser el que cura el diente, ¿no? Entonces, odontólogo puede ser, ¿no? Laca Colliri. Está bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, licenciado. Ingeniero. A ver, ingeniero. Hakuri no cuenta el ingeniero mucho. Hakuri simplemente se le da para los contadores, ¿sí? Entonces, ingeniero como tal, no he escuchado, ¿sí? No he visto. Entonces, manténganlo nomás en castellano, ¿sí? Ahora, licenciado sí he escuchado, ¿sí? Entonces, lo dicen Camayo. Sí, Camayo. Camayo, ¿sí? Entonces, esto puede ser licenciado, no sé, tal vez magíster, ¿no? Camayo. ¿Y de dónde viene esa palabra, Yatichiri? De cama, ¿no? Cama es el... ¿De vivir? No, camaña es vivir. Ahora, cama como tal, por ejemplo, antes había personas, son como el consejo de amautas, ¿no? Entonces, amautas o camas, ¿ya? Entonces, camas son personas reconocidas desde nombre, ¿no? Entonces, ellos son cama. Entonces, camayo más o menos viene de eso, ¿ya? Ya. Gracias. Veterinario, licenciado. Veterinario, bien. Igual viene de colliri, ¿sí? Pero va a ser uiwa, eso es animal, ¿ya? Animal en general. Uiwa colliri. Eso va a ser veterinario, zootecno, ingeniero zootécnico, ¿no? Entonces, uiwa colliri. ¿Qué más? ¿Qué preguntas más?
Animal doméstico y animal silvestre. Ya, a ver, eso no está con esto, pero importante aclarar, ¿no? Entonces, uywa es animal, ¿no ve? Entonces, si digo pampa uywa, eso es animal silvestre, ¿no? Pampa, ya saben castellano qué es, ¿no? Pampa uywa. Entonces, por ejemplo, dicen pampano, ¿no? Al zorro también le dicen pampano, ¿no? Pampahuanco, ¿no? El conejo silvestre, ¿no? Entonces, pampa, simplemente para decir animal silvestre, ¿sí? Pampa uywa. Ahora, uywa como tal, no más para animal doméstico. O también puede decir uta uywa, uta es casa, ¿sí? Pero no es necesario, con que digas uywa es suficiente, ¿ya? Nutricionista y atichiri. ¿Nutricionista? Sí. Igual. No, tendríamos que crear, no he escuchado, ¿sí? No he... podría ser tal vez unjiri, no sé, algo así, pero no. O manqayiri, el que hace comer, tal vez, ¿no? Entonces, tal vez se podría dar el que hace comer bien. Suma manqayiri, tal vez, ¿no? Suma manqayiri, ¿no? Suma manqayiri, el que hace comer bien, ¿no? Pero el nutricionista no siempre hace comer bien, ¿no? Granja. ¿No? Entonces... Granja. ¿Perdón? Granja. Granja. Granjero, ¿quieres decir? Es lo que hemos dicho, el uyuiri. ¿Sí? Ahora, granja como tal, uyuanaca, no sé, algo con animales nomás tendría que ser. ¿Ya? No nos confundiremos, pues. Ya sabes lo ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Creo. Trabajador social y atichiri. Trabajador social. Ucha, no, y como camayo nomás. Y atichiri, entonces cuando, digamos, hay una profesión que no está aquí, ¿podemos decirlo en castellano? Correcto, correcto. Eso es lo que siempre les decía, ¿no? Algún momento les decía, ¿cómo se dice tablet en castellano? Les decía, ¿no ve? ¿Alguien sabe cómo se dice tablet en castellano? Porque tablet como tal está en inglés, ¿no? Tabla será. Se dice igual. Entonces, es así, ¿no? Entonces, cuando no hay, digamos, en un idioma, entonces, preferible mantener, ¿no? Eso sí, ¿no? Pero muchas veces, eso ha pasado una vez, ¿no? Entonces, muchas veces se quiere sí o sí, ¿no? Traducir a un idioma, pero no siempre se puede, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les decía de algún momento del celular, ¿no? Entonces, ¿cómo es el celular? Entonces, ¿cómo buscar, no? Entonces, ahora dicen chililiri o chiririri, ¿no? Entonces, ahora, obviamente, en ese entonces los celulares ponías en la mesa, chirr, ¿no? El vibrador y el sonido, ¿no? Ahora la mayoría ya no vibra así, ¿no ven? ¿Sí? Profesor y soldado, ¿cómo se dice? ¿no? Entonces, pero se ha quedado con ese nombre, ¿no? Chiririri. Está diciendo que... Ay, ¿ya? Entonces, es importante tomar en cuenta eso, ¿sí? Entonces, los más Aymara, usuales, yo solamente utilicen en castellano, ¿sí? En castellano. Ya, por ejemplo, ingeniero, no hay. Entonces, kupaj ingenierua, ¿no ve? Entonces, simplemente lo fonetiza un poco, incluso no es necesario, pero adecuarlo un poco, nada más. Pero mantener la palabra raíz como tal, ¿ya? Y el doctor Kirir. Doctor, ¿te refieres al PhD o el doctor al médico? El doctor es el Kiliri, ¿no ve? El de médico. Ese es Colliri. ¿Y el otro doctor? El Camayo nomás igual, ¿ya? Camayo, ya. Muy bien. A ver, un repaso con la pronunciación ahora, ¿ya? Todos después de mí, ¿ya? Arjatiri. Arjatiri. Apnakeri. Tatakura. Colliri. Yatichiri. Paya. Aicha Aljiri. Hariri. Itiri. Kuyukitu. Yatukipa.
Alakipa. Alakipa. Hayiri. Hayiri. Aksiri. Aksiri. Loktiri. Loktiri. Mahta. Ay, Utaluriri. Uyuiri. Epiri. Ewiri. Aljiri. Pichiri. Kokori. Kaliri. Pusiri. Kairiri. Airu unjiri. Antaluriri. Anatiri. Yapuchiri. Kuri. Kuri. Muy bien. Waleki. Chaja cuampe tu cueña choro, ¿ya? Hakuri. Ahora sí. ¿Alguna pregunta tiene antes de terminar? No, profesor, la palabra volador, como vuela el cóndor, Tuyuña. igual que nadar. Tuyuña, sí, igual que nadar. Tuyuña es flotar en todo caso, volar, ¿ya? Ya. Gracias. Bombero. Bombero. ¿Te refieres al bombero, al que toca bombo o al bombero, el que apaga fuego? Nina. Al que apaga fuego. Ya. Nina Jiwairi puede ser, ¿no? Igual no hay. O Nina Harkakiri, ¿no? Nina es fuego. Nina es fuego. Apagar el fuego. Ahora el bombero como tal, el que toca el instrumento, entonces, bombo como tal nomás, ¿ya? Bombo leque nomás se dice. Ahora el árbitro bombero, eso ya no sé. Ya, muy bien. Ukam kumaches, tukui oñan, ¿ya? Hayit oñan, harur kam takintak, ¿ya? Maya paya kimsa. Kunata kisa urkuna mahmus kunata kisa urkuna musmawasa sisma kaha kita wayista kaha kisiskiwa kaha kapa wayista kiwanya kinkaraki kunata kisa wayista kiwanya Ricky, karur kama takenitaki. Karur Takenitaki. kama.